Dificilísimo la negociación salarial. 7,7% fue la inflación del mes de marzo, con la canasta básica en 195.000 pesos. Ahora esta corrida del dólar blue, ¿qué va a pasar? Finalmente los docentes de la provincia de Córdoba pudieron lograr un acuerdo salarial de en torno de un 60%. Vamos a charlar de esto y de las otras cuestiones que tienen que ver con la educación con el titular de la UPC, Juan Monserrat. Juan, ¿cómo le va? Muy buenas noches. ¿Cómo le va? Gracias por acercarse a nuestro espacio. Gracias a ustedes. Lo habíamos tratado de invitar en semanas anteriores, pero usted estaba con el tema de las marchas y el conflicto. No había podido. Un poquito ocupado. Bueno, finalmente sí, hicimos una asamblea el día lunes. Veníamos de asamblea de la semana pasada, hicimos una gran recorrida por toda la provincia, hemos estado 60 días de conflicto. Hicimos 4 paros, de los cuales decretamos 3 paros más, o sea, decretamos 8 paros en total por el paro de la mujer. O sea, ha sido 2 meses de muchísima conflictividad, de mucho debate, de mucha movilización, volanteadas, debate en las escuelas, propuestas, 4 propuestas. La última recién fue aceptada y fue convenida y aprobada. Así que hemos estado en un debate bastante intenso los primeros 60 días del comienzo del ciclo lectivo 2023. ¿En qué monto va a arrancar el salario de la maestra? ¿Qué es lo que se tiene en cuenta? El de abril. El de abril va a ser 171 y el de julio 195. Lo que sí hay ajustes automáticos en mayo y en julio, pero hay cláusulas de revisión que con los índices de inflación que se van a producir seguramente van a estar por encima de los porcentajes que le estoy indicando. O sea, yo creo que vamos a llegar a julio por arriba de 60 en virtud de que la cláusula de revisión de mayo y de julio indica claramente de que si la inflación supera el 40% en los primeros 4 meses, de enero a abril, supera el 40%, automáticamente el gobierno está obligado a poner el mayor porcentaje sobre 40%. Nosotros en ese momento en mayo vamos a tener 50% por acuerdo. O sea que si la inflación supera 40 vamos a ir arriba de 50. Y en el caso de julio, si la inflación supera en el semestre más de 50, también se adiciona lo que dé el IPC de Córdoba por encima de 60, que es lo que tenemos pactado en el acuerdo. Con las medidas que está tomando el gobierno nacional es muy probable con las no medidas. Que se supere. Con las no medidas. Bueno, con las no medidas, como usted le dice, bueno, es muy probable que se supere es ese muy porcentaje probable, de inflación. Es muy probable, la situación económica de la Argentina es muy frágil. Evidentemente no se ponen de acuerdo ni los actores políticos ni económicos para determinar un piso de dónde poder hacer un acuerdo de precios y que los ingresos no se deterioren más. La situación social va a ser cada vez más difícil, con lo cual, bueno, también se tiene que estar seguramente merituando de que los ajustes permanentes y continuos devenidos de las políticas que de alguna manera están avaladas por el propio Fondo Monetario Internacional, en algún momento van a ser un estallido, ¿no? Yo particularmente no suscribo el estallido social, pero rápidamente uno se da cuenta de que todas las medidas se licúan muy rápidamente, hay mucho desgobierno por la renuncia de Arace y de cómo se ha bajado el presidente para competir en las próximas, lo cual habla a las claras de que la política en general y particularmente quien está conduciendo los destinos de la Argentina están en una fragilidad temeraria, diría yo. La verdad es que sí tiene razón, que es catastrófico, pero podemos estar peor. A ver si usted me puede explicar, Monserrat, por qué es que algo tan importante como la salud, como la seguridad, como la educación, en su caso, ¿por qué es que no se puede lograr que una maestra no sea pobre? La línea de la pobreza de marzo fue 195.000 pesos y bueno, ahora va a estar 24.000 pesos, 210 se irá la canasta si llega a ser la misma inflación que en marzo. ¿Por qué es que no puede ser? Ha publicado un spot del gobierno con lo que ganan los docentes de las provincias limítrofes. ¿Por qué no se puede lograr una mesa de diálogo que acuerde mínimamente, vamos, que no sean pobres? Vamos a aclarar una cosa. El sindicato de prensa está en conflicto.
precisamente porque tiene salarios de pobreza. O sea, todos los trabajadores... Hay una gran cantidad, digamos, la mitad de las personas que trabajan en blanco en la Argentina son pobres. Son pobres, pero fíjese... Trabajan en blanco, Montserrat. No, sí, yo lo sé perfectamente bien. El deterioro de ingresos que tiene el sector trabajo en negro ni le cuento, trabajo en blanco, indica que por primera vez en mucho tiempo uno trabaja y no llega a cubrir los costos de canasta. Vamos a aclarar alguna cosa. Cuando el INDEC dice canasta, está hablando de ingresos familiares de papá, mamá en una familia que tiene 2 hijos en edad escolar. Una ridiculez, 195.000 pesos, no puede vivir en nadie en una familia con 2 chicos en edad escolar, con lo cual, si sinceráramos el valor de lo que significa una canasta de ingresos de una familia de papá y mamá y 2 chicos en edad escolar, seguramente el indicador de pobreza de la Argentina estaría arriba del 70%. Con lo cual quiere decir tranquilamente que no es un problema del sector docente solamente. No, bueno, yo le pregunto el sector docente porque... Usted me pregunta por el sector docente. Digo porque esto ya me ha pasado. Ustedes los periodistas se solidarizan con nuestro conflicto y un poco más que nos dicen por qué razón la dirigencia sindical no logra salarios por encima de la pobreza. Entonces yo les pregunto a los compañeros periodistas por qué en el convenio colectivo de trabajo no hacen que las patronales les paguen los salarios por arriba de la canasta básica. Y no se logra porque eso está claro de que hay una política en general de que ha deprimido el consumo y ha deprimido los salarios para todos los sectores de ingresos fijos. De todas maneras, debo aclararle de que ha habido mucho desencuentro. El año pasado ya tuvimos desencuentros con el gobierno provincial, particularmente en el segundo semestre. Se vio más claramente el desencuentro en el sector salud y eso ha repercutido rápidamente en la conflictividad del inicio del ciclo escolar del corriente año, en donde, bueno, nuestro gremio lideraba un proceso bastante interesante y empezamos con montos muchísimos más bajos en febrero y llegamos hasta el 60%, que era de alguna manera la pretensión que todo el mundo aspiraba. Hemos logrado cosas bien significativas con el tema jubilatorio, porque hay una de las cosas que no olvidamos, es que la ley jubilatoria que fue sancionada en la época de la pandemia cercenó muchísimos derechos de los compañeros que hemos aportado toda la vida a la Caja de Jubilaciones. 2 medidas fueron muy significativas para nosotros y las hemos valorado. Una, que se le paga el 82% de la parte del salario docente que viene por aportes nacionales, que se llama Fondo Nacional de Incentivo Docente o FONID, y otra, que el gobierno provincial, unilateralmente, pero en realidad fue una demanda en la calle, terminó con el diferimiento de 30 días a ningún día, de modo tal de que los jubilados menores a 250.000 pesos que se cobraban en el mes de febrero, o sea que los aumentos salariales no van a cambiar la banda, nuevos jubilados no van a entrar en el diferimiento de 60 días, esos compañeros van a cobrar los aumentos en el mismo momento que lo cobran los compañeros en actividad. Lo que es si viene lógico, una medida, 30 días en la Argentina es un porcentaje enorme. Si viene una medida transitoria, es, a nuestro entender, una señal de diálogo y de correspondencia. ¿Transitoria hasta? Diciembre. Hasta o sea, el próximo gobierno va a tener que se tienen que sentar a charlar. ¿Usted va a buscar revalidar su condición de titular de la UPC? No, ya he decidido el año pasado. Yo llevo 40 años en el sindicato. O sea que no. ¿Le va a prestar apoyo a algún compañero suyo? Compañero o compañera, todavía no lo hemos decidido, estamos en pleno debate, hemos terminado el conflicto salarial. Seguramente en el transcurso, en el devenir del mes de mayo, vamos a hacer las convocatorias correspondientes para fijar la fecha electoral y para elegir los candidatos que van a tener que presentar las listas en las próximas elecciones del sindicato. Hace aproximadamente 45 días atrás estuvimos con el ministro de Educación, comentó que había una parte del salario que estaba en negro, le quiero preguntar por eso, y por cómo es la condición de trabajo de los docentes hoy en día, digamos, cómo ha evolucionado, digamos, uno que hace 20 años ha sido estudiante, cómo está hoy en día. Bueno, la parte en negro es la parte nacional, la parte del Fondo Nacional de Incentivo Docente, que nosotros al poder lograr de que el 82% de ese monto la pague la provincia, prácticamente ha dejado de estar en negro. Si bien está en negro, operativamente el estar en negro es estar en blanco y para que lo cobren los compañeros jubilados y el gobierno ha accedido en eso a pagar. Es decir, que el 82% de ahora está en blanco, ¿o lo interpreto mal? No está en blanco porque no hay aportes a la caja, pero sí está en blanco porque
en definitiva lo cobran el 82%. Zona gris, le podríamos decir. Zona gris, pero bueno, digamos, el gobierno de la provincia no va a pagar aportes y contribuciones sobre los montos federales, pero sí va a pagar el 82% de lo que eso significa para los jubilados, prácticamente lo mismo. Y con relación a las escuelas, bueno, hay una situación compleja, digamos, después de la pandemia, usted se imagina, 2 años sin contacto de mayores y de chicos en un espacio público. La pandemia ha significado, a nuestro entender, un cambio civilizatorio muy grande. Hay cambios en las conductas de los sujetos, en las formas de vincularse y relacionarse, el amor es distinto, la amistad es distinto, comprar y vender es distinto, informarse es distinto. O sea, yo creo que estos 2 años de pandemia y la aparición de las nuevas tecnologías ha cambiado la subjetividad de las personas. Nosotros venimos con un formato de escuela de más de 100 años, en la cual la presencialidad es un imperativo, los rituales de la escuela son imperativos, el estar quieto en el aula es un imperativo. Bueno, esas son cosas que... ¿Cree usted que hay que replantearlo a esto? Por supuesto, por supuesto. ¿La presencialidad también? Y sí, porque el chico no solamente aprende cuando va a la escuela, se está aprendiendo todo el tiempo. Hoy con el tema de las redes, más aún con el chat GPT, uno aprende cuando tiene ganas o cuando tiene necesidad de acceder a determinado saber y conocimiento. Ahora, repensar el formato del sistema educativo en los desafíos que tienen las nuevas tecnologías, la comunicación y las relaciones sociales devenidas de la pandemia, es una tarea bastante ardua, pero que hay que darla porque evidentemente lo que está en juego es el símbolo de la escuela como organizador social. Hay 2 cosas en la sociedad que ordenan. Una es el trabajo y otra es la escuela. Bueno, son 2 instituciones que están muy en crisis en este momento. Montserrat, le agradecemos por haber venido a nuestro programa. Bueno, un gusto.